12 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a todos, a todas a esto que es su programa Zona de Servicio, este vínculo que es entre pues nosotros, ustedes y los entrevistados, y espero que de verdad sea un programa en el que les ayude muchísimo y un programa en el que efectivamente sea de servicio. Yo soy Laura Martínez Gamiño en este micrófono. El próximo miércoles les acompaña mi compañera Cristina Arana y el próximo viernes mi compañera Dulce Rodríguez con temas por supuesto interesantes y de servicio. Estamos escuchando a Stephanie Joan Angelina Germanota, más conocida por su nombre artístico como Lady Gaga, y es que hoy está de cumpleaños y espero que pueda ser de su agrado en este inicio de semana, y espero muchísimo también que a través de nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41 pues nos ayudemos todos y todas a resolver las dudas. Si tienen inquietudes en este tema, que a mí en lo particular me gustan muchísimo las bicicletas, andar en bicicleta, y creo que poder de alguna manera irle pues enseñando a los más pequeños el andar en bicicleta, el que exista ya parte de una comunidad, de una biciescuela. Digo, yo les pregunto, ¿quién los enseñó a andar en bicicleta? Yo, sinceramente, aprendí en una fiesta infantil donde, por supuesto, era yo la invitada y mi amiguita era, pues, la festejada, y yo me aferré a la bicicleta, ¿no? Yo me aferré a enseñarme a andar en bici, y no tuve como una guía, ¿no? Digo, a lo mejor todos nos enseñamos de una manera muy ruda a andar en bicicleta con caídas, pero yo creo que es muy importante el que ahora que existan pues unas biciescuelas, ¿no? En días pasados, tanto Zapopan y Guadalajara pues presentaron pues las biciescuelas para las infancias, que a mí en lo particular me gusta muchísimo el tema, y para eso pues tengo en la línea a Mercedes Cruz Vázquez. Ella es la directora de Movilidad y Transporte del municipio de Zapopan. Mercedes, muchísimas gracias por aceptarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros que hayas aceptado en este tema, que en lo particular, como en lo que te puedo decir, a mí que me gustan muchísimo las bicicletas, poder transitar en las calles. Digo, la vía recreativa ha sido en lo particular para mí algo que me gusta muchísimo. Sin embargo, quizá a veces también da un poco de miedo, ¿no? Lanzarse así a las calles. Creo que todavía nos falta un poco más de cultura vial, tanto a los peatones, a los ciclistas, poder transitar tranquilamente. Y qué mejor que para promover, sí, el uso de la bicicleta como ya un medio de transporte, ¿no? Como que podamos utilizarlo de manera constante y de manera que podamos también utilizarlo de una forma en la que nos podamos trasladar a cualquier otro lugar, ¿no? Más allá de un hobby que a mí me gusta muchísimo usarla en mis tiempos libres, y también posicionarla de alguna manera en los beneficios, en la movilidad activa desde una temprana edad, ¿no? Yo ponía un ejemplo de cómo me enseñé a andar en bicicleta en una fiesta infantil, en la que por supuesto no acudí a la fiesta infantil porque yo decidí por mis propios armas, ¿no? Andar en bici. Entonces, platícanos un poquito de esta biciescuela que lo hacen en conjunto con Guadalajara también, Mercedes. Muchísimas gracias nuevamente. Pues digo, estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta escucharte. Y bueno, entender que precisamente tenemos que recuperar las calles, tenemos que recuperar la ciudad, tenemos que construir juntos espacio público, porque es lo que se espera de nosotros como ciudadanos para poder mejorar nuestro entorno y nuestra calidad de vida. Entonces, una manera de apropiarnos del espacio público es buscar otros modos de transporte que nos permitan interactuar, y la bicicleta es un modo muy útil porque nos permite moverse con nuestros propios medios, nuestra propia energía, nuestro propio cuerpo, de una manera libre, ¿no? Sí. Y sin contaminar, que tenemos también el tema de la crisis climática, que es real, y tenemos que combatir y mitigar los efectos del cambio climático y poder hacer algunos recorridos, si no son la totalidad, en otros modos como caminando, como en bicicleta, pues es una maravilla. Pero para poder transformar esto, pues necesitamos precisamente llegar a la infancia. Mi abuela decía una frase que me voy a permitir decir aquí Claro, adelante. en radio, decía: chango viejo ya no aprende a echar maromas.
Es que, ¿sabes qué? Creo que a los adultos que, ojalá que si no saben andar en bicicleta, ya nos da un poco más de miedo, ¿no? Si no saben andar en bicicleta, yo escuchaba comentarios de conocidos que no saben andar en bicicleta y ahorita les da como un poco más de temor enseñarse. No sé si cuando estamos más pequeños, como que la adrenalina o que queremos pues seguir jugando o lo vemos todo como más de diversión, nos animamos más. Totalmente, yo creo, soy una convencida de que a cualquier edad se puede aprender y siempre hay que seguir aprendiendo, pero sin embargo, para cambiar este paradigma de cómo nos movemos, cómo habitamos y construimos nuestra ciudad, pues es en las infancias donde tenemos que hacer la transformación real, ¿no? Los mismos niños nos van a ir cambiando como adultos. Entonces, para aprender a andar en bicicleta, eh, digamos que tenemos este programa que es la Biciescuela, que hacemos en conjunto con Guadalajara. Guadalajara, en coordinación también con el gobierno del estado, rehabilitó este espacio maravilloso que es la Escuela de la Normal, hablando Sí. de recuperar espacio público, y entonces dejaron un espacio habilitado junto con la Fundación Placemaking, que donó material para dar la biciescuela. Y entonces, como este proyecto que tenemos de trabajar en conjunto, porque la ciudad pues no conoce límites territoriales, ¿no? Nos movemos todos, decidimos trabajar en coordinación y apoyarnos y en este espacio impartir en conjunto la biciescuela para los niños y las niñas que pues decían inscribirse. De momento está operando nada más una vez cada 15 días, lo opera Guadalajara una quincena, digamos, y lo opera Zapopan otra Ok. quincena, pero es indistinto, pueden inscribirse los niños tanto de Zapopan o Guadalajara y en el día que se inscriban, pues es el día que les toca. Los grupos que tenemos ahorita son para 25 niños. La biciescuela dura aproximadamente 2 horas. ¿Por qué es importante que vayan a la biciescuela? Porque no nada más es aprender a andar en bici, sino conocer el tema que tú explicabas de la movilidad activa, del espacio público, cuáles son los derechos y las obligaciones, cuál es la pirámide de la movilidad, cuáles son los distintos modos que tenemos para movernos, en qué contribuye o no andar en bicicleta, las reglas en el espacio público, ¿no? La señalización que hay, en fin, son una serie de lineamientos que hay que conocer. Entonces, el módulo de 2 horas está conformado por unos 40 minutos, y hablo aproximadamente porque, bueno, en este interactuar no es tan a rajatabla, ¿no? Siempre hay el que pregunta o algunos están más truchas que lo captan antes, Sí. o depende también de las ciudades, pero está programado tener unos 40 minutos para que conozcan el marco teórico y 1 hora 20 para que sea lo práctico. Entonces, en lo práctico también por edades, la biciescuela es de 3 años a 12 años, entonces también dependiendo de la edad, si ya tienen conocimiento, entonces pueden mejorar su destreza con alguno de estos elementos que tenemos de placemaking, de la fundación, o tenemos estas bicicletas para que si están en la primera infancia, 3 años, puedan practicar el equilibrio. En fin, vamos evaluando como por la edad y lo que saben ya, cómo empezamos los módulos y el tiempo de práctica, ¿no? Yo creo que es bien interesante, por ejemplo, ahorita que los dices que son los más pequeñitos de 3 años, porque creo que cuando comienzas a familiarizar a los más pequeñitos que el uso de la bicicleta y que pues que lo puedan ver como un medio de transporte ya al futuro para poder moverse en la ciudad, creo que es como sembrar una semillita en ellos y sobre todo porque a los más grandes pues quizá tenemos pues sí, nulo conocimiento de las indicaciones viales, ¿no? Por ejemplo, quizá no sabemos lo que tenemos que hacer como ciclistas, no sé, para dar una vuelta, lo que tenemos que hacer, respetar también esta famosa pirámide, ¿no? De que primero quién tiene preferencia, pues en realidad, Mercedes, es tener toda una cultura vial y yo creo que la biciescuela ayuda a que los más pequeñitos pues puedan de alguna manera cambiar un chip, ¿no? Total y absolutamente. Ese es el principal objetivo. Sí, que aprendan, que conozcan las reglas, pero que se sensibilicen para poder transformar el mundo que habitamos en beneficio para todos, ¿no? Yo recuerdo que en alguna época, ya tengo mis años, el tema del vehículo era aspiracional, ¿no? Todo el mundo aspiraba a tener un coche y Claro. decías, uy, ese es un pueblo bicicletero.
Ojalá nos hubiéramos quedado en un pueblo bicicletero. Yo pongo el ejemplo de que cuando era niña también se veía increíble que te tomaras el chocomilk con 4 popotes. Sí. Y nuestros padres, bueno, no medían lo que eso implicaba para el medio ambiente, pero hoy todos sabemos que eso es una irresponsabilidad. Lo mismo está sucediendo con el tema del vehículo particular y de cómo nos movemos. Entendemos que no desaparece de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar a ser responsables con nuestros trayectos. Entender que si vamos a ir a la papelería, que si vamos a ir a 2, 3 kilómetros de distancia y que hay a lo mejor calles tranquilizadas, no tengo que cruzar Lázaro Cárdenas o no sé, ¿no? Puedo ir con mis hijos, me puedo mover con mis niños, mis pequeñitos, y que mejor que vayan a una biciescuela para que aprendan cómo moverse. Y entonces por cada kilómetro que dejemos de ir en vehículo automotor que genere combustión, estamos siendo héroes, hay que hablarlo así, en el tema del medio ambiente, porque estamos salvando al planeta, no estamos contribuyendo y estamos poniendo nuestro grano de arena. Y sí es una decisión consciente que hay que empezarle a inculcar a los más pequeñitos. Y la verdad es que se puede, o sea, las ciudades ya cada vez está colapsada, de repente escucho o tengo conocidos o en el mismo trabajo, ¿no? Que dicen, híjoles, ¿cuáles van a ser las políticas para mejorar la movilidad? Segundos pisos, más carriles, y decimos, por supuesto que no debe de ir por ahí, porque aparte ya es una fórmula probada y fallida. Uh-huh. Tenemos ciudades como Los Ángeles, ¿no? Que tienen 5 carriles de un lado y 5 del otro, y están completamente saturadas y colapsadas. Entonces, tenemos que buscar el tema de la justicia en el espacio público y que todos tengamos derecho a movernos sin depender de un auto al 100%. Para mí es bien importante que los niños tengan esta lección porque de repente las ciudades se fueron construyendo de otra manera y yo tengo 2 niñas también en la primera infancia. Entonces yo veía, por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle, si vemos que un auto está atravesado, obstruyendo completamente la banqueta, ¿qué es lo que la ciudad le está diciendo a mi hija? Le está diciendo que ella no vale. Claro. ¿No? Porque le está diciendo que su vida no importa, vale la del objeto, que es este vehículo, al que ella no tiene acceso. Y no estoy hablando de acceso por un tema económico, acceso por edad. Si no tienes 18 años, no eres una persona que tenga la posibilidad de manejar. Entonces, si la ciudad no la hacemos con espacio para que todo el mundo se pueda mover de manera libre y segura y accesible, entonces me está diciendo que yo no valgo y solamente valgo a partir de 18 años que puedo llegar a tener acceso a un coche. Entonces, por eso tenemos que entender esta pirámide de la movilidad, que la pirámide nos pone por encima de los peatones, porque todos somos peatones, ¿no? Todos para llegar al coche, para llegar al transporte público, para movernos, para lo que sea, tenemos que utilizar nuestros propios medios. Claro, por encima están las personas con discapacidad que tienen o movilidad reducida, pero es esas personas y los peatones los que están por encima. Y a veces en la construcción y el diseño de la ciudad o las exigencias que hacemos se nos olvida. Entonces, en esta biciescuela hay que transmitir esto y darle las herramientas para que se puedan mover en la ciudad, en lo que vamos acompañando también con infraestructura segura, ¿no? Poco a poco. Van haciendo transformaciones que se van dando poco a poco, pero sí creemos que son generacionales. Claro. Y el tema de la biciescuela para los niños, pues es de suma utilidad. Los niños luego van a educar a los padres, ya verás. Oye, Mercedes, platícanos un poco cómo es qué es lo primero que llegan para que los papás o los tíos, los abuelos o las personas que nos estén escuchando y que de alguna manera pues quieran llevar a los niños, a las niñas a estas biciescuelas de las infancias. ¿Qué es lo primero que les dicen? Pueden ir niños, obviamente, que no saben andar en bicicleta, ¿verdad? Claro, los que no saben andar en bicicleta o los que ya saben que también quieren adquirir mayor destreza. Okay. Está abierto para niños de 3 a 12 años. Para poder asistir, de momento lo que estamos manejando, porque bueno, vamos arrancando, ya iremos perfeccionando el procedimiento, pero es a través de las redes sociales, tanto de Movilidad Zapopan como de Guadalajara, tenemos un enlace a un registro, que es una forma, o sea, le das al link, y entonces te abre la forma para que allí te puedas inscribir en la fecha y ver cuándo hay. Este cupo es, como te comentaba, para 25 niños, porque dura más o menos 2 horas, y está programado cada 15 días. Es decir, pero dependiendo el volumen, perdón, ¿no te escuché? Sí, es decir, ¿cada cuánto o qué días son? De momento estamos esperando tener como este cupo. Okay.
Inicia el 30 de marzo, que es el jueves. Ah, mira, súper bien. ¿Poco? ¿Sí? ¿30? De repente me despisto. Sí, creo que es pasado mañana. Sí, pasado mañana. Mañana es el 30 de marzo. Pero bueno, importante también es que si tenemos los 25 niños, bueno, se abre más cupo y Claro. estamos como viendo cómo funciona, pero también si hay menos niños, no por eso se cancelaría, no tenemos un mínimo, por eso ahorita en el arranque estamos programándolo cada 15 días, pero ya estamos preparados para que si tenemos mayor volumen, pues empezar a operar con más días. También, si no sé si en ese espacio nos estén escuchando de alguna escuela primaria, sobre todo, o preescolar, que son los que entran en este rango de edad, ¿no? De la primera infancia de 3 a Sí. 12 años. Y la escuela como tal quiere inscribirse, podría ser en la forma niño por niño o dirigirse directamente a nuestras oficinas a través de un oficio o en las redes sociales que tenemos, @movilidad Zapopan, y decir, oigan, yo quiero como escuela, tengo un grupo de 25 niños y que para los de la escuela den la biciescuela, por favor. Eso Y está por supuesto padrísimo, que lo Mercedes. podemos agendar también, claro. O sea, está padrísimo porque ahora los niños regresaron al 100% a las escuelas que hoy regresaron y que pueda haber alumnos o alumnas, maestros o maestras que quieran pues incentivar también la movilidad no motorizada, pues puedan llevar estos cursos o que por supuesto los niños vayan a tomar pues esta biciescuela, ¿no? Y yo creo que de alguna manera lo más importante es que les pongan ese chip ya como de cambio para cómo se puedan ir moviendo, ¿no? Totalmente, yo quisiera que estuviéramos rebasadísimos en el cupo. Entonces estamos muy contentos y muy entusiasmados de poder recibir las solicitudes, las inscripciones, ya sea en lo individual, a través de la forma o de manera más colectiva para las escuelas, pero por supuesto que lo podemos armar. Quisiéramos llegar a un punto en que todos los niños de Zapopan, de Guadalajara y, ¿por qué no?, del área metropolitana de Guadalajara, se inscribieran y pudieran empezar a hacer de estos modos su modo de transporte hoy y a futuro, que esa es la gran apuesta, ¿no? ¿Tienen aproximadamente cuántos niños o niñas se verían beneficiados de esta biciescuela para las infancias? O sea, ¿cuál es el objetivo principal? Y quizá, pues, a mediano plazo, el objetivo que es hasta dónde quieren llegar, ¿no? Honestamente, sí lo tenemos, pero no lo traigo aquí yo conmigo. Se hicieron las proyecciones porque obviamente se hace el cálculo de los niños que tenemos en esta etapa de primera infancia, de acuerdo a los registros y a los censos que tenemos ya establecidos a través del INEGI. Tenemos también complemento con otros programas. En el caso específico me voy a permitir hablar en este momento de Zapopan. Sé que Guadalajara también tiene este programa, complemento de más programas. Pero en el caso específico de Zapopan tenemos también el programa de luchadores viales, por ejemplo, Okay. para los niños, y también ahí tenemos el indicador. Ya en el caso de luchadores viales llegamos a todas las primarias de Zapopan, a todas las primarias públicas, y bueno, por la pandemia se retrasó la presencialidad, migramos a un formato digital que, si me lo permites, voy a invitar a toda tu audiencia y a ti, no sé si tengan la oportunidad ya, o hayan tenido, perdón, ya la oportunidad de visitar la página, sino invitarlos a que la visiten, luchadoresviales.mx, y también es un programa diseñado para la infancia, pero bueno, hace eco en toda la población, en donde ya son caricaturizados luchadores viales, defienden y promueven la movilidad activa y el respeto y la cultura y la educación vial. Entonces ahí también tenemos indicadores, pero te voy a fallar porque no los traigo presentes y no quisiera mentirte con los números, pero te los envío si después los quisieras tú compartir con tu audiencia. Y yo creo que lo más parte de este pues programa, de esta biciescuela, ¿cómo fue que consiguieron las bicicletas? Sobre todo porque obviamente tiene que ser de diferente tamaño, Mercedes. Claro, la verdad es que estamos muy agradecidos. Hay una fundación que se llama Fundación Placemaking. Entonces, en este caso, ellos nos apoyaron con el material que se requiere. El apoyo se dio directamente con Guadalajara, y entonces Guadalajara nos invita a participar para juntos, en conjunto, como te mencionaba, en este espacio de la norma, que también rehabilita el gobierno del estado, pues para empezar a aprovechar recursos para beneficio de todos.
Entonces es gracias a Placemaking, son unos materiales muy bonitos, o sea, tenemos bicicletas estas para el equilibrio, para los niños más pequeños, bicicletas más grandes para los que ya tienen nociones y ya tienen equilibrio, y entonces que aprendan desde los que le quitan las rueditas o los de destreza, o sea, ya aprender a librar obstáculos, a ir en un espacio más segregado para cuando vayan a la ciclovía, y luego algunas rampas también. Entonces hay varios elementos que contribuyen a este proceso que está bien estructurado y armado de cómo aprender a andar de manera integral en bici en la ciudad, ¿no? Y yo creo que es bien importante, Mercedes, que poco a poco ayudemos a que cambiar este chip de la movilidad y que de esta manera se puedan y ser, pues que nosotros los más grandes, ¿no? Digo, porque sí, los que aprendimos a andar en bicicleta, pues yo creo que fue a base de que no nos enseñaron. A mí en lo particular nadie me enseñó y seguramente todos los que nos están escuchando no tuvimos quizá el acompañamiento, ¿no? De que, o a lo mejor sus papás, los abuelos, los tíos, pues los acompañaron a andar en bicicleta. Yo en lo particular, no, digo, no sé tú cómo te enseñaste a andar en bici. A la brava. Sí, de hecho sí. Y sabes que lo más interesante también de esto es que nos van a enseñar o los van a enseñar a los más pequeños a que también tengan una cultura vial por si quieren en un futuro, por supuesto que es el objetivo principal, pues puedan lanzar de esta manera en algún momento que seas un medio de transporte no motorizado, ¿no? Que se puedan tener más destreza. Digo, yo a mí me da muchísimo miedo, sinceramente, andar en bicicleta como si fuera algún tipo a moverme a algún lado, ¿no? Yo creo que es parte de esta cultura y de este que aún no me ha aventado, pero qué padre que pueda el ayuntamiento tanto de Guadalajara y de Zapopan unirse para hacer esta bicicleta y que aparte sea divertido para los niños. Yo te quiero agradecer muchísimo, Mercedes, que nos hayas acompañado aquí en Zona de Servicio y ya tengo aquí el link para que se puedan inscribir a las personas que me están preguntando. Ahorita se los mando a través de la vía WhatsApp y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Zona de Servicio. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, se los agradezco mucho y bueno, invitar a toda la audiencia que se inscriban y participen en la biciescuela. De verdad es bien importante transformar la manera en que nos movemos, pensar nuestros viajes, pensar nuestros trayectos, pero pensarlo entendiendo que es para el beneficio colectivo, para mitigar las acciones del cambio climático, para mejorar la salud, para mejorar el entorno y para recuperar las calles para los ciudadanos. De repente las abandonamos porque ir en el coche a alta velocidad o no en otros medios a alta velocidad, pues abandonan las calles y si no se apropia, si no hay gente en la calle, se apropia la delincuencia. Ojalá nuestros niños puedan regresar a la calle a andar en bici, a jugar, nuestros adolescentes y nosotros de adultos a hacer recorridos y trayectos que la ciudad no lo permite por el clima, por su horizontalidad. Y bueno, si 2-3 kilómetros, lo podemos hacer con la infraestructura adecuada y con la cultura y la educación vial, porque a veces nada más basta tomar la bicicleta, tratar de hacer un trayecto para darnos cuenta cuando vamos de conductores o cuando vamos en otros medios, y entonces empezar a percibir al ciclista y empezar a respetarlo, y al peatón empezar a respetarlo, y empezar a respetar el cruce, la línea de alto, las señales, las indicaciones. Si todos entendemos que somos peatones y que estamos en el mismo espacio, vamos a ir transformando la cultura y la educación. Ahí está, Mercedes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos comunicando pronto. Gracias, buen día a todos. Pues nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio, 91.5 de FM. En CIAPA continuamos con el estimado anual 2022. Se amplía el plazo hasta el 31 de marzo para realizar el pago de tu consumo de este año. Visita ciapa.gov.mx o llama al 33. 12 de la tarde con 34 minutos y estuvimos hablando de niños, ¿no? Esta bici escuela para las infancias con Mercedes Cruz Vázquez, directora de movilidad y transporte del municipio de Zapopan. Y bueno, ahora lo quise también un tema médico, pero que también tiene que ver los niños y las niñas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar sobre las hernias inguinales. Yo la verdad no sabía de su existencia hasta hace algunos años y esto pasa, y bueno,
para no hacer tanto preámbulo y que explique mejor, obviamente, el experto que está aquí, que es el doctor Raúl Vargas, que es pediatra y cirujano pediatra. Doc, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas ya tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, Doc, ¿qué es una hernia inguinal? Inguinal, okay. inguinal. Sí, hernias existen en muchas partes del cuerpo. Una hernia, primero vamos, si quieres, platicando de eso. Las hernias son el paso de una estructura a través de un orificio. Entonces, cuando existe este paso, puede darse en muchas partes del cuerpo. En este caso, pues son las hernias inguinales. Las enfermedades se pueden presentar tanto en adultos como en los niños, en el caso de las hernias inguinales. Sin embargo, son totalmente diferentes, porque alguien de aquí nos escuchará, ay, yo tengo una hernia inguinal, pero es muy diferente en los adultos y en los niños. ¿Por qué? En la región de la ingle es, digamos, entre la pierna, el pubis y los genitales, es conocida como la región inguinal. Sí, existe un canal por el cual pasan cierto tipo de estructuras. ¿Que son como unos ductos? En el caso de los hombres, porque en el caso de las mujeres, pues no existen, ¿no? Okay. Entonces, cuando nosotros estamos en el útero de la mamá, estas estructuras descienden. En el caso de los hombres, los testículos, al momento de descender, y al no existir un cierre adecuado de estas estructuras, se forma, digamos, se le llama un saco. En ese saco puede existir o puede pasar estructuras abdominales. A eso se le llamaría una hernia. Y, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si mi bebé tiene una hernia inguinal? Okay. O sea, ¿cómo lo puedo detectar yo? El caso de las hernias inguinales, lo más común es que se presenten en los primeros años de vida. ¿Esto por qué? Pues porque es una patología congénita, desde que el momento en el que nacen, a comparación de las hernias inguinales de los adultos. Entonces, ¿cómo lo voy a detectar con mi bebé? Cada vez que come, cada vez que realiza un esfuerzo, cada vez que llora, se aumenta el volumen de la región inguinal. Esto puede contener estructuras internas abdominales. Al contener estructuras, órganos abdominales, hablemoslo de intestino, por ejemplo, este se puede quedar atrapado. Claro. Entonces, en casos más graves, pueden llegar a presentar vómitos incluso o cambios de coloración en la región inguinal. Y repito, esto no es exclusivo de los hombres, pero es más frecuente. ¿Por qué? Se dice aproximadamente 5-1 en relación. ¿Por qué? Porque el descenso de las estructuras de los genitales no permite un cierre más favorable a comparación de las mujeres, que las mujeres no tienen estas estructuras, son menos frecuentes, pero también se llegan a presentar las hernias inguinales en las mujeres. Es decir, o trato de entender obviamente cómo es una hernia, pero en este caso la hernia inguinal, ahí es donde se mete el intestino. Se puede ser el intestino u otros órganos. Existen, por ejemplo, una mallita que cubre los intestinos, que se llama el epiplon, que también puede llegarse a meter también en esta hernia y ser muy doloroso. Que otras estructuras, órganos genitales internos, como los ovarios, por ejemplo, entre otras estructuras. Pero es el paso de una estructura a través de un orificio. ¿Y por qué se hace? O sea, ya nos explicó pues como el proceso, el por qué se hace una hernia inguinal, pero es decir, tenemos que estar súper, pues, ¿cómo es nuestro bebé por cualquier, no sé si se alcanza a ver, si nosotros los papás podemos ver si nuestro bebé tiene como si se hace más voluptuoso? Un aumento de volumen. Aquí lo importante de hablar de las hernias inguinales es que existen cierto tipo de hernias que son muy poco probable que se lleguen a complicar, ¿no? Como por ejemplo. Por ejemplo, la hernia del ombligo. Vemos a pacientes que llegan hasta la edad adulta y con una hernia en el ombligo y, bueno, es un aspecto que son poco complicables. ¿Cuál es el problema de las hernias inguinales? Que si son de gran tamaño y este intestino juega de arriba hacia abajo, entonces se puede llegar a quedarse atrapado. Si se llega a quedar atrapado, esto puede comprometer el flujo sanguíneo del intestino y esto llevar a problemas muy serios. O sea, en dado caso siempre se tiene que operar. Exacto. ¿Siempre? Este es el punto muy importante de las hernias inguinales. Si yo noto que aumenta de volumen la región inguinal, o ya sea la zona de los testículos, el escroto
en mi paciente, ya sea masculino, o una región, digamos, inguinal en las mujeres, y yo lo llego a detectar, la edad que tenga, tiene que ir de inmediato con un médico, con un cirujano pediatra, para programar una cirugía. Esta va a ser una cirugía programada, no es urgencia, pero sí tiene que hacer la atención inmediata. ¿Por qué? Porque existe un riesgo muy importante de que se atrape ese intestino. Y hay otras cirugías de las hernias inguinales que se llegan a quedar atrapados y se llaman encarcelamiento, ¿no? Estrangulamiento de la hernia o del intestino. El estrangulamiento es pues literalmente cuando te aprietan, claro. Cuando te aprietan el cuellito, y pues eso se le llama al intestino y pierde vitalidad. Y eso sí es una urgencia y requiere atención inmediata. Yo creo que es que se habla muy poco de estos temas que al parecer, Doc, quiero pensar que es muy, bueno, no es que casi ya nos dijo que 1 de cada 5 niños puede presentar eso, pero tampoco es como muy, no es como muy peligroso, ¿no? O sea, más bien yo creo que es estar enfocados a si el niño, es que me parece como bien complicado, yo obviamente no soy mamá, pero ver a un bebé o a, no sé, a un niño o una niña de 1 año, 2 años, que presente algún tipo de molestia. No sé si los niños indiquen que tengan algún dolor. Aquí estamos hablando de padecimientos desde el nacimiento. Sí, claro. Entonces, pero conforme va creciendo, me imagino que va creciendo la hernia, ¿no? Y este problema se detecta desde el momento del nacimiento. Entonces, toda anomalía que se llegue a encontrar en genitales o en la región inguinal, tanto en hombres o como mujeres, acudir de inmediato. Hay que tener, digamos, ningún tipo de aumento de volumen. Claro, como tú lo mencionas, estos niños pueden llegar a una edad, por ejemplo, preescolares, 17 años, que hay, por ejemplo, 17 años, pues podemos ver que puede ser de adulto, puede ser, pero generalmente es congénito. En la edad pediátrica siempre es congénito. Entonces, el aumento de volumen, el dolor, cambio de coloración en genitales, que tenga un descenso adecuado, ya lo hemos platicado antes del descenso adecuado de los testículos. Entonces, cualquier tipo de anomalía que se llegue a detectar, acudir de inmediato con el cirujano para que se pueda atender de manera a tiempo. Oiga, Doc, ¿y qué hacen en la cirugía? O sea, ¿qué es el procedimiento para o sea, más bien poner una mallita que es como las hernias, o cómo es el procedimiento que hacen? Eso es parte de las diferencias de que existen en las hernias de los adultos, porque las hernias de los adultos generalmente es por el debilitamiento de las estructuras abdominales. A comparación de estos problemas, digamos, congénitos desde nacimiento, existe esta estructura que te comentaba, este saquito, ¿no? Que es una elongación, digamos, de la cavidad abdominal, y entonces queda literalmente como un saco. Ese saco lo retiramos, lo cerramos lo más pegado, digamos, hacia la región abdominal, y eso permite que las estructuras ya no prolapsen a través del conducto o del canal inguinal, y de esa forma lo retiramos muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque en el hombre comparten estructuras de todo el cordón espermático, y lo retiramos, lo cerramos, y no hay necesidad en la edad pediátrica de colocar mallas. ¿Y en la mujer es igual? Es igual, bueno, pero no tenemos todas las estructuras del cordón espermático. Entonces, en el caso de la mujer, se detecta el saco, se observa que no exista ningún otro tipo de alteración y se llega a cerrar. O sea que yo creo que es como esta hernias inguinales, me imagino que tienes que conocer obviamente muy bien a tu bebé para que puedan llegar a pasar este tipo, o sea, para que estés al pendiente de este tipo de, pues, bultos que se le hacen a tu bebé en la zona de la ingle. Y yo creo que es bien interesante porque este tema obviamente yo lo supe hace muchos años, y es algo que quizá los papás ni en cuenta, ¿no? Quizá en las revisiones, me imagino que también en las consultas con los pediatras lo pueden, el doctor pediatra, usted doctor, lo puede checar, ¿no? Pero ¿qué le parece si vamos a una pausa y regresamos rapidísimo? Perfecto. Invitar a que los depositen en estos centros de desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche.
12 de la tarde con 47 minutos y estamos hablando, platicando, conversando con Raúl Vargas, él es pediatra y cirujano pediatra, de este tema que son las hernias inguinales en los niños, en las niñas, y que obviamente, no obviamente pues, pero vienen de nacimiento y que son... no sé si llamarlo, a ver, yo ya digo, no que aquí yo me esté exhibiendo, a mí me detectaron o me operaron de una hernia inguinal cuando tenía 17 años. Y me di cuenta hasta que tenía 17 años y que me dijeron el pediatra que era de nacimiento. Es decir, desde que yo venía en lo más profundo de mi madre, pues, pero a lo que me llama la atención es que en mi caso fue muy poco detectable porque conforme me explicaron que conforme fui creciendo, obviamente pues la hernia se fue haciendo más grande y ¿qué pasaba? Obviamente me estrangulaba parte, pero a mí ya de la vejiga. Entonces, cuando Ok. me daban ganas de ir al baño, me dolía como algo, no lo puedo explicar, pues, o sea, no es de que me dolía ni la vejiga, sino que me dolía como la pierna, como si me estuvieran estrangulando específicamente algo. Y fue ahí cuando me di cuenta que existía este tema y que a los niños, a las niñas, eran lo que tú mencionabas, son parte de estos ductos o, no sé, un canal. Mencionémoslo de un canal que no se cierra de forma Ajá. adecuada y esto también es importante. ¿Por qué mencionábamos que las estructuras en general, digamos, de los genitales? ¿Por qué? Sí. Porque puede llegar a ser tan chiquito el no cerrarse, digamos, de este canal que puede llegar a permitir el paso del agua, digamos, abdominal, ¿no? Ujú. Y eso crear el hidrocele, que es como el aumento de volumen, pero que solamente contenga agua. Y en el caso de que este canal esté muy grande, pues ya pasa en estructuras abdominales y eso es la hernia. Entonces, hay que ver las estructuras genitales que siempre, digamos, estén sin aumento de volumen, sin producir dolor, sin cambios de coloración, que es lo que tenemos que vigilar cada cambio de pañal, literalmente. O sea, cada cambio, o sea, todavía todo eso, ay, no, Pero qué es una revisión, complicado. vamos, es una revisión general, o sea, es una revisión que ¿quién va a estar checando día con día a su paciente? Pues el papá, la madre. En el cambio de pañal, al checar los genitales, simplemente no observar que todo se encuentre, digamos, normal, ¿no? Oye, Raúl, y por ejemplo, ¿qué hacen ustedes los pediatras? Me imagino que parte de esta revisión, y sobre todo que los papás, las mamás, cuando lleven a sus bebés, a los niños, a las niñas, les hagan ese tipo quizá de revisiones para saber si existe algún, pues algo como una hernia inguinal. O sea, ¿ustedes qué hacen o qué es lo que se fijan o algo así? O sea, ¿qué es lo que ven al niño, preguntan al papá o es parte de pues de estos revisiones que hacen siempre o como o el pediatra que tiene que hacer. Siempre cuando, bueno, toda revisión pediátrica conlleva a tener, por ejemplo, lo que mencionábamos, los antecedentes. Siempre hay que conocer los antecedentes de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores que conllevan un aumento en la probabilidad de que tengas este tipo de enfermedades. Ejemplo, ya lo mencionábamos, ser hombre. Simplemente por ser hombre, O sea, va de rutina. hay que ser un poquito más ¿no? O sea, estar atento a esa situación. Que otros, ser prematuro, ¿no? Todos los prematuros tienen un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque esta estructura no se cierra de forma adecuada. ¿Qué otros? Por ejemplo, tener bajo peso. Si mi bebé pesó menos de 2,500, por ejemplo, también hay que tener en cuenta este tipo de alteraciones. ¿Qué más? Por ejemplo, si a lo mejor tengo algún tipo de síndrome, ¿no? Los pacientes con síndrome de Down, por Ok. ejemplo, tienen discreto aumento de factores de riesgo, por ejemplo, y qué otros, por ejemplo, podríamos pensar los pacientes que tuvieron problemas en el nacimiento o que, por ejemplo, tienen el diagnóstico de parálisis cerebral infantil. No, y aparte que sobre todo es bien importante en que nosotros cuando llevemos a nuestros niños, a las niñas, a consulta también le pidamos al pediatra, ¿no? Oiga, pues quizás sé de este tema y me gustaría que lo revisara, ¿no? Y que tener un conocimiento. Porque creo que, a ver, tú me dirás si es cierto o no es cierto, que esto no se detecta como en un estudio, ¿no? ¿O sí? Una vez, eso es lo que conlleva, parte de la revisión, los antecedentes. Ok, ya hice palomitas, por ejemplo, ahí de que lleva sexo masculino, comentábamos, y una vez que ya realizamos la exploración física, hay que ver, comentar por qué es lo que viene, ¿no? Aumento de volumen,
incluso que no lleguen a presentar vómitos, intolerancia a la vía oral, cambios de coloración y todo este tipo de situaciones que las que hemos mencionado. Y una vez que yo ya detecto y hago una exploración donde veo el aumento de volumen en la ingle, en los genitales, también en el caso de las mujeres, puedo llegar a hacer algún tipo de estudio de imagen, como por ejemplo un ultrasonido. Sin embargo, se dice, muchas veces pueden ser estas estructuras tan pequeñas, dicen, digamos, los expertos, los que escriben los libros de estos temas, que incluso aunque el cirujano pediatra no observe la hernia inguinal, porque estamos mencionando que esto es algo activo, ¿no? El niño hace esfuerzo Claro. y aumenta de volumen, pero se menciona que con el simple hecho de que la madre haya visto aumento de volumen, nosotros estamos indicados a realizar, en la zona. Indicados a realizar un ultrasonido o incluso de una muy alta sospecha. Solamente con que la madre diga, se aumenta de volumen la región inguinal, y yo lo he visto cada vez que llora, por ejemplo. Cada vez que hace popó, por ejemplo. Esas dos, pues es el mayor esfuerzo digamos, cuando son bebecitos. Y ese aumento, pues es quien lo detecta, ¿no? Y por ejemplo, son muy dolorosas, doctor, o sea, digo, conforme obviamente pues va creciendo el niño, la niña, pero en los pequeñitos ¿llegan a ser dolorosas o son casi imperceptibles para ellos? Esto es importante porque, digamos, menores de 2 años, este aumento de volumen les va a llegar a producir dolor, pero muchas veces no saben referirlo de forma adecuada. Menores de 1 año ni siquiera pues llegan a producir, digamos, a mencionarlo, ¿no? Y parte de lo que mencionabas, cuando crecen un poquito, ya son preescolares, escolares, al tener una hernia inguinal, muchas del motivo de consulta, el motivo por el cual acuden, es que el niño realiza actividad física, o sea, nunca lo detectaron, ¿no? Sí. Y el niño realiza actividad física, por ejemplo, se va a jugar, no sé, patear el balón, etcétera, y el niño no juega como los otros. ¿Por qué? Porque cada vez que realiza un esfuerzo de apretar el abdomen, existe esta protusión, digamos, en la región inguinal, y eso le produce incomodidad. Entonces dicen, mi niño no juega, ¿por qué? Porque se le hace una bolita en la ingle. No, y sobre todo también porque es bien interesante saber que en este tema hay que estar los papás, las mamás, bien al pendientes cuando los niños hagan algún tipo de esfuerzo, cuando hagan, sobre todo porque al pasar el tiempo, pues obviamente, ¿qué pasa, doctor, si dejan pasar muchísimo tiempo y no se atiende? Estas hernias son altamente riesgosas. ¿Por qué? Porque se puede atrapar algún tipo de estructura y posteriormente comprometer el riego sanguíneo de esta estructura. Apretarlo tanto que, por ejemplo, pues llega a perder vitalidad y llegar a presentar, este tipo de infecciones intraabdominales, ruptura de ese intestino. No, entonces pues son complicaciones sumamente. ¿Por qué? Porque no pasa nada si llega y se le regresa, ¿no? Digo, así mencionan muchos. Pero cuando ya existe el estrangulamiento, cuando ya se aprieta y ya no se regresa, esto es una urgencia médica. Lo otro, lo que mencionábamos, al detectarlo, yo lo programo de inmediato. O sea, no puedo perder tiempo. ¿Por qué? Porque existe un alto riesgo de que alguna estructura abdominal se quede atrapada, posteriormente que pierda el riesgo sanguíneo y comprometa su vitalidad. ¿Y qué pasa, doctor? Que obviamente ya pues se operó al niño, a la niña. ¿Qué probabilidades existe que vuelva a pasar? Existen cierto tipo de complicaciones como toda cirugía, el sangrado, aumento de volumen, infección, como toda cirugía, pero la recidiva, digamos que no se haya cerrado de forma adecuada, es muy baja. Hablamos de 1 a 3%, pero generalmente no existen este tipo de complicaciones, no es la más común. Oiga, y ya nos queda aquí no sé si usted le pueda responder aquí al radio escucha, no sé si es tema de niños o ya es un tema personal de él. Dice, buenas tardes, una pregunta al doctor, ¿cuánto tiempo se puede sin operar una hernia hecha después de una colostomía? Ok, ese tipo de hernias son las hernias incisionales. ¿Por qué? Porque en el momento de que se cerraron las estructuras, es una colostomía. Colostomía. Un intestino se puso en el abdomen por cierto tipo de diagnóstico. Entonces, al momento de conectarlo, cerraron el abdomen
y porque son estructuras abiertas, algunas, digamos, no pegan de forma adecuada, y esa es una hernia incisional. Tienen bajo riesgo, pero de principalmente acudir de inmediato. ¿Por qué? Porque pueden encarcelarse y estrangularse. Todas las hernias se pueden apretar y no regresar, o incluso comprometer la vitalidad de esa estructura. Doc, nos queda dos... Alejandro, ¿qué dices? Es muy incómodo para un niño. A mí me pasó a los 10 años, me intervinieron, tenía los 2 lados con un problema, pero solo se manifestaba del lado derecho. Hoy, después de 30 años, no he tenido ningún tipo de problema. Practiqué deporte de alto rendimiento y levanto pesas exactamente. Trabajo del doctor León, me imagino que fue el que te atendió. Entonces, yo creo que nada más nos queda en un minutito, doctor. ¿Qué es lo que tienen que pedir quizá a los papás, al pediatra, que revisen si ya supieron de este tema y desconocen completamente o no han visto nada en sus bebés? ¿Qué es lo que tienen que pedirle al pediatra? Ok, entonces, cualquier alteración que ustedes observen en la región inguinal, aumento de volumen, cambio de coloración, o cualquier situación que no observen de forma normal, tienen que acudir ya sea con su pediatra o pedir a su pediatra que los derive con un cirujano pediatra. ¿Por qué? Por el riesgo importante de que estas estructuras pierdan vitalidad, como el intestino que se quede atrapado ahí. Pues ahí está este tema. Digo, ya comenzaron a llegar las preguntas, pero ya nos quedaron un minutito y te agradezco mucho, Raúl, que nos hayas acompañado este día. Yo los invito a todos y a todas que se queden en la segunda emisión con el señor Pablo Latapí, que ya lo estoy viendo. Hola, Pablo. Te dejo aquí el lugar y ya me voy. Y yo les invito a todos a que sigan en la programación del 91.5 de FM, que tengan una excelente tarde y, por supuesto, también un excelente provecho. Muy buenas tardes.